Buenas noches, estimados. Agradezco su participación. Mi nombre es Alejandra Estefanía Díaz Muñoz, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El tema que voy a exponer hoy es sobre los derechos digitales de los jóvenes. Agradezco también al tutor encargado de este proyecto, el magíster Rodrigo Relica Ordóñez. Vamos a proceder a compartir la exposición. Los derechos digitales de los jóvenes. Vamos a empezar con los derechos digitales del dile no de los jóvenes. Hay que decir no a los discursos de odio. Se consideran como agresiones, amenazas y afirmaciones en relación al género, con el fin de afectar a los grupos más vulnerables. Por ejemplo, amenazas físicas mediante plataformas de redes sociales a grupos de la población LGBTI. Vamos a decir no. A los ataques a la libertad de expresión, que es un acto que se realiza con el fin de silenciar a personas o grupos en razón de género. Especialmente se encuentra dirigido a grupos de defensa de los derechos humanos y animales, entre otros. Estos son algunos ejemplos de los no que se debe permitir y qué hacer en caso de sufrirlos. No debemos permitir sufrir de agresiones en línea, afectaciones psicológicas y físicas para la víctima. Si es que nosotros sufrimos algún tipo no sé, si nosotros tenemos algún tema de estos en nuestra familia o nuestro círculo, tenemos que buscar círculos de ayuda, recibir acompañamientos para una protección, para lograr superar la agresión y frenar el abuso. También tenemos el dile no al hackeo, que es el acceso no consentido a redes sociales o dispositivos electrónicos, con el objetivo de sustraer información para poder intimidar, extorsionar y manipular a las víctimas. También vamos a decirle no al doxing, que es publicar información de otras personas sin su consentimiento, afectando su vida privada. Ejemplos como este son, hay muchas personas que tienen su pareja sentimental y terminan. Por ende, muchas veces tienen videos o fotos que vulneran los derechos de la otra persona. Ya tenemos leyes que nos protegen. Eso es el doxing. Vamos a decirle no a la violencia sexual digital, que son acciones de hostigamiento, agresión, difamación o extorsión con una connotación sexual. Dentro de este tipo de violencia se ve afectado el derecho de la sexualidad de las víctimas. Al grooming, que es el contacto de personas adultas con niños, niñas y adolescentes, que tienen como objetivo conseguir información sexual mediante el uso de perfiles falsos para intimidar a las víctimas. Otras cosas a las que vamos a decirle no más es al acoso digital. Este tipo causa que el agresor agreda, amenace, difame o extorsione a su víctima de manera virtual con la intención de discriminar o amedrentar a las personas por su género. Por ejemplo, mensajes intimidatorios, diferentes contactos con perfiles falsos, entre otros. Prevención de la violencia de género. ¿Cómo vamos a prevenir la violencia de género? Aplicando perspectivas de género en todas las plataformas digitales, tomando medidas para generar una conciencia de los hechos de violencia contra la mujer y grupos vulnerables online. También podemos proporcionar herramientas jurídicas a las víctimas que sufren acoso digital. También podemos establecer una cultura de tolerancia para que respetemos ideas, creencias o cualquier cosa que la otra persona quiera exponer. Implementar marcos jurídicos en relación a la prevención de la violencia en contra de la mujer y grupos vulnerables en la TICS. ¿Qué es la TICS? Son llamadas también tecnologías de la información y la comunicación. Estos son recursos y herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de la información a través de elementos tecnológicos como computadores, teléfonos,
y todas las plataformas digitales que tengamos. También vamos a tomar medidas necesarias para eliminar la desigualdad de género que existe y el acceso de la información. Vamos a topar los derechos de los jóvenes. Están establecidos para los jóvenes, niños y adolescentes. Se encuentran en los diferentes documentos jurídicos del país. De igual manera, se encuentran los derechos establecidos en documentos internacionales. A continuación, se van a presentar los derechos de los jóvenes en relación a la violencia digital, que es el tema que estamos topando ahorita. Según la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 39, cita que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y las jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. Tenemos la Ley de Juventud, que en el artículo 4 cita que la igualdad ante la ley y no discriminación. Las normas de la presente ley, los derechos y garantías se aplicarán a todos los y las jóvenes de manera independiente a su condición familiar, social, cultural, religiosa, económica, racial, étnica, filiación política, opción sexual o cualquier otra condición personal o la de sus padres, representantes legales o responsables. En el artículo 6, que es la titularidad de todos los derechos, los y las jóvenes son titulares de todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, en los instrumentos internacionales vigentes y en otras normas legales, por lo que se reafirma su derecho al pleno goce y disfrute de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tanto a nivel individual como colectivo. También está el artículo 8, que es la equidad de género. Todas las personas políticas, programas y proyectos que se desarrollen en relación a los y las jóvenes deberán promover la plena vigencia del principio de equidad de género, entendiéndolo por tal el reconocimiento de la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres. También tenemos la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. En el artículo 2, Jóvenes y Derechos Humanos. Los estados parte en la presente convención reconocen el derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos y se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El artículo 6, derecho a la igualdad de género. Esta convención reconoce la igualdad de género de los jóvenes y declara el compromiso de los estados parte de impulsar políticas, medidas legislativas y presupuestarias que aseguren la equidad entre hombres y mujeres, jóvenes en el marco de la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos. En el artículo 10, derecho a la integridad personal. Los estados parte adoptarán medidas específicas de protección a favor de los jóvenes en relación con su integridad y seguridad física y mental, así como contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. El artículo 15. Derecho al honor, intimidad y a la propia imagen. Los estados parte adoptarán las medidas necesarias y formularán propuestas de alto impacto social para alcanzar la plena efectividad de estos derechos y para evitar cualquier explotación de su imagen o prácticas en contra de su condición física y mental que mermen su dignidad personal. Tenemos las conclusiones. Según todo lo que hemos estudiado en esta exposición, la violencia de género es uno de los mayores problemas sociales que existe y con la presencia de la pandemia, este tipo de violencia se transformó de violencia física a un hostigamiento que causa abuso en las personas y daños psicológicos. Los derechos humanos son intransferibles.
Por lo tanto, todos somos sujetos de derecho, es decir, vamos a defendernos ante la ley por casos de acoso o abuso sexual, recordando que las actividades que realizamos no le dan derecho a nadie de abusar de manera física, sexual o mental de nosotros, de todas las personas. Por lo tanto, somos libres de luchar por nuestros derechos, respetando siempre a los demás. Eso es todo. Muchas gracias. Les agradezco por su tiempo y espero tenerlos en la próxima reunión. Gracias a todos. Gracias.